Buenos días, hermanos, Dios les bendiga. ¿Están contentos? Sí, ¿verdad? Qué hermoso es poder alabar a Dios. Es uno de los privilegios que se nos ha dado en ser hechos hijos de Dios, y solamente el que es hijo es que puede alabarle y bendecirle y glorificarle. Vamos a orar antes que cualquier cosa. ¿Les parece bien? Inclina tu rostro, vamos a orar. Bendito Dios y Padre bueno, gracias te damos por tu dulce amor y tu dulce misericordia que nos has mostrado, en que siendo nosotros pecadores, Cristo Jesús murió por nosotros. Gracias, amado Dios, porque aún en este tiempo, Señor mío, conocemos que nos has bendecido en grande manera, Señor mío. Ha sobreabundado tu bendición sobre nosotros, porque ahora, Señor mío, además de habernos rescatado, nos das la oportunidad de poderte exaltar, glorificar, adorar, Señor mi Dios. Y esto tan solo es porque tú eres bueno y porque tu misericordia es para siempre. Gracias, Señor mío, por habernos hecho hijos, ahora hijos, no bastardos. Gracias porque en ser hijos podemos adorarte y alabarte y bendecirte. Te ruego en esta mañana, Señor mi Dios, por todos y cada uno de los que estamos en este lugar. Bendícenos con tu presencia, bendícenos con tu Espíritu Santo, y que la palabra que ha de ser expuesta, Señor mío, dé al traste de cada vida, de cada corazón, que sea tu Espíritu Santo el que convenza de pecado, de justicia y de juicio, y que sea tu Espíritu Santo el que nos guíe a toda verdad y a toda justicia, porque sólo así, Señor mío, porque sólo así caminaremos como tú quieres que caminemos hacia ti. Gracias, amado Dios, en esta mañana pongo mi vida en tus manos, pongo esta enseñanza en tus manos, y que todo sea para edificación de tu iglesia. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Y bueno, continuamos con la serie que estamos llevando, Cristianos llenos del Espíritu Santo, y está basado en el libro de los Hechos. Recientemente visité a un hermano en Michoacán y preguntaba si aún seguimos en el libro de los Hechos, y sí, todavía estamos en el libro de los Hechos, en capítulo 10. Y vamos a estar en el capítulo del 10, versículos del 17 al 23. Si gustan acompañarme para leerlo. Y el tema que me tocó compartirles se llama la perplejidad de Pedro. La perplejidad de Pedro. Como subtema, la obediencia a Dios. La obediencia a Dios. Dice el 17, ¿lo tienen? Lo leemos, por favor. Y mientras Pedro estaba perplejo dentro de sí sobre lo que significaría la visión que había visto, he aquí los hombres que habían sido enviados por Cornelio, los cuales preguntaron por la casa de Simón, llegaron a la puerta y llamaron. Preguntaron si moraba allí un Simón que tenía por sobrenombre Pedro. Y mientras Pedro pensaba en la visión, le dijo el Espíritu: he aquí 3 hombres te buscan. Levántate pues y desciende, y no dudes de ir con ellos, porque yo los he enviado. Entonces Pedro descendió a donde estaban los hombres que fueron enviados por Cornelio. Les dijo: he aquí, yo soy el que buscáis. ¿Cuál es la causa por la que habéis venido? Ellos dijeron: Cornelio el centurión, varón justo y temeroso de Dios, y que tiene buen testimonio en toda la nación de los judíos, ha recibido instrucciones de un santo ángel de hacerte venir a casa para oír tus palabras. Entonces, haciéndoles entrar, los hospedó, y al día siguiente, levantándose, se fue con ellos, y le acompañaron algunos de los hermanos de, ¿dónde? De Jope. Muy bien.
La semana pasada aprendimos acerca de la visión de Pedro, discípulo del Señor, y también aprendimos acerca de la visita que recibió Cornelio. Recibió la visita de un ser celestial para entregarle un mensaje de lo que el Señor quería que hiciese. Esto, puedo decirlo con certeza, esto como resultado de la voluntad de Dios y como bendición para la vida de aquellos que tienen comunión con Dios. Una de las instrucciones que fue dada fue que se debía de enviar a la ciudad de Jope por uno que se llamaba Simón, pero que por sobrenombre tenía Pedro. Para que entendamos mejor, ¿quiénes estuvieron la semana pasada en la enseñanza? La gran mayoría. Si no estuvieron, en la parte de atrás están los hermanos de audio y con ellos pueden solicitar la enseñanza para que puedan tener un mejor panorama de lo que estamos aprendiendo. Entonces, esto que sucedió a Cornelio es un hecho prodigioso de parte de Dios y nos permite entender que Dios se revela a quien Él quiere. En ocasiones, o más bien, Él se revela aún al más vil pecador, como fue el caso de muchos de nosotros. Yo puedo decir de mí que el Señor me dio se reveló a mí siendo yo el más vil pecador. Claro, se revela a todos aquellos que humildemente claman a Dios cuando ya no hay oportunidad o ya no hay a dónde ir y claman al Señor. Pues esto sucedió con Cornelio y el ángel le dijo: envía pues hombres a Jope. Es decir, que él recibió una instrucción de parte de Dios misma que obedeció sin chistar, sin oponerse. Al otro, el discípulo del Señor, le fue dada una visión maravillosa, como bien lo aprendimos la semana pasada, y que nos dice que Pedro vio un lienzo. En realidad esta enseñanza es la continuación de la semana pasada. Dice que Pedro vio un lienzo que descendía del cielo, en el cual había todo tipo de cuadrúpedos, terrestres y reptiles y aves del cielo. Y vino una voz en esta visión y le dijo a Pedro: levántate, Pedro, mata y come. ¿De quién era esta voz que Pedro escuchó? Por la forma que él contestó, por la familiaridad, podemos afirmar que es el Señor Jesús quien le dio la instrucción. Pero hay algo curioso y que también aprendimos la semana pasada y que está en la Sagrada Escritura, fue que Pedro dijo: no, Señor. Es decir, que Pedro sabía de quién era la voz, pero aún así él dijo no. Esta voz no era de un ángel ni de un arcángel, sino del Señor. Pero con todo y eso, le dijo no. Y tuvo el Señor que decirle: no llames inmundo a lo que Dios ha santificado. Después de esto, dice la Escritura, que fue recogido en el cielo el lienzo. Y el versículo 17 de esta porción narra lo siguiente: ahí estamos, ¿verdad? Versículo 17. No vayan a otro lado. Dice: y mientras Pedro estaba perplejo dentro de sí sobre lo que significaría la visión que había visto, cuando la Escritura dice en esta parte que Pedro estaba perplejo, está haciendo mención a que él estaba pasando por un momento de incertidumbre acerca de lo que él había recibido. Esto no acerca de que fuera una visión o no celestial, él sabía que venía de Dios, pero acerca del significado sí. Debemos entender, por ejemplo, que
cuando el Señor da una visión, tiene que ver con el reino celestial y ha dado ejemplos de la vida natural. ¿Para qué? Para ejemplificar lo que tiene que ver con el reino de Dios. El que el Señor haya dicho a Pedro, mata y come, en un tiempo donde él tenía hambre, tal vez creó en él confusión por lo que estaba pasando en ese momento. Y nosotros debemos preguntarnos, ¿será que el Señor le había mandado literalmente matar y comer de aquello que los judíos tenían por inmundo? Eso lo vamos a ver más adelante. Entonces, tenemos a Pedro pensando acerca de esta visión y primero lo hizo porque contravenía todo lo que él había aprendido desde su niñez. Recordemos, él era judío. Y como judío, él había aprendido de la ley de Dios y había aprendido que había ciertos animales de los cuales el pueblo de Israel no participaba. Y se nos habló perfectamente la semana pasada acerca de esto. Entonces, había incertidumbre, había duda quizás acerca de lo que el Señor le estaba mandando hacer. Pero algo que nosotros debemos de considerar, hermanos, es que Dios habla de una y de mil maneras. Hebreos 1:1 dice, no vayan, solamente les hago mención, que el Señor ha hablado muchas veces y de muchas maneras. Entonces, lo que nosotros debemos de considerar es que el Señor habla a los que le temen, a unos por visión, a otros en sueños, a otros les habla a su corazón, a otros les habla con voz audible. Cualquiera que sea la forma en la que el Señor nos habla, debemos, en este tiempo, sobre todo quiero hacer mención, en este tiempo debemos de someter lo que el Señor nos da a la Sagrada Escritura. Si nosotros recibimos un mensaje de Dios, porque ¿cuántos han recibido un mensaje de Dios? La gran mayoría. Entonces, si nosotros recibimos un mensaje de Dios y el mensaje que hemos recibido ese mensaje de parte de Dios es congruente a la Sagrada Escritura, entonces podemos decir que sí es un mensaje de Dios. Pero si el mensaje es contrario a lo que dice la Escritura, entonces debe de ponerse en tela de juicio. Por ejemplo, un hombre que está casado. Voy a poner un ejemplo rápido. Un hombre que está casado puede arguir que ha recibido la visión de divorciarse de su esposa y casarse con otra, que también es hermana. Va, entre comillas. ¿Es un mensaje de Dios? No. ¿Por qué? Porque no es de acuerdo a lo que el Señor ya ha hablado en el tiempo que lo ha hablado. Lo que sí puede ser un mensaje de Dios es que cuando el Señor te hace ver que estás tratando mal a tu esposa y que debes de corregir tu actitud. Ese sí es un mensaje de Dios. ¿Por qué? Porque la Escritura en la carta a los Efesios, me parece, el apóstol Pablo dice que debemos de amar a nuestras mujeres como a nosotros mismos. Que debemos de amar a nuestras mujeres como Cristo amó a la iglesia. Y Cristo no maltrató a la iglesia, ¿verdad? ¿O sí? Entonces, vean la diferencia entre lo que es un mensaje de Dios y lo que no es un mensaje de Dios. Por esa razón es que cuando alguien recibe o tiene un mensaje de Dios, debe de someterlo a la consideración de las Sagradas Escrituras. ¿Está bien? Entonces, este pasaje muestra que a Cornelio le fueron dadas instrucciones específicas. Si ustedes recuerdan la clase de la semana pasada y si lo estudian, podremos entender que le fue dado el nombre, la casa del hombre en el cual se hospedaba Simón Pedro, porque la casa en la cual se hospedaba estaba en Jope y era propiedad de uno llamado Simón, ¿qué? El curtidor.
O sea, instrucciones precisas. Pero sucede que con Pedro no fueron tan precisas. Era una revelación maravillosa. Sucede que Dios hace cosas que en lo natural, por ejemplo en el caso de Pedro, hace cosas que en lo natural nos parecen inverosímiles, que no están bien. Dios rompe los esquemas preconcebidos que tenemos. Por ejemplo, a uno de los profetas del Antiguo Testamento le dijo: ve y toma a una mujer promiscua como tu esposa. Y esto es inverosímil para uno que es un hombre de Dios. ¿Cómo tomaré yo a una prostituta? Pero tenía la razón, tenía una razón de ser y un propósito. Pero en ocasiones el Señor hace así. Hay otro ejemplo, Jonás 1:1, si me acompañan. Jonás 1:1. Jonás está entre Génesis y Apocalipsis. No lo vayan a confundir con el que dice Jo, porque también hay profeta Joel. Job, ¿lo tienen? Doy un poquito de espacio. Ok. Jonás 1:1. Vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai, diciendo: levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Vino palabra de ¿quién? De Jehová. Palabra de Dios a Jonás. Existe una verdad mal entendida del pueblo judío, y esa verdad es que Dios se reveló a Abraham para hacer de él una gran nación. Esta es una gran verdad de parte de Dios. Y quien en su prerrogativa y quien en su autoridad y su majestad quiso revelarse a Abraham y quiso hacer de él una gran nación. Eso es lo que dice la Escritura. Una nación de reyes y sacerdotes. Si ustedes están pasando por las clases de fundamentos, por las clases de poseer la tierra, van a aprender esto. Quiso hacer de ellos una nación que fungiría como mediadora entre Dios y los hombres, pues esa es la función de un sacerdote. Esto es verdad mal entendida, porque el pueblo hebreo llegó a pensar, el pueblo judío llegó a creer que la promesa solamente era para ellos, olvidándose de que Dios mismo dijo a Abraham: en ti serán benditas todas las familias de la tierra. ¿Cuántas? Todas. Entonces, ellos entendieron que la promesa solo era para ellos. Los judíos, bendecidos de Dios, pero los gentiles, que somos todos nosotros, no. Entonces esa era una verdad mal entendida. Una verdad bien entendida es que el Señor haría de Abraham una gran nación, y en la cual serían benditas ¿qué? Todas las naciones, todas las familias de la tierra. Pero Jonás no lo entendió así, y Jonás quiso huir de Jehová. El Señor lo había mandado a proclamar su palabra, lo había mandado a proclamar que se arrepintiera Nínive, porque si no sería destruida. Y Jonás no quiso. Yo me imagino que la mayoría de los que estamos en este lugar hemos escuchado la historia de Jonás, ¿verdad? Y se nos enseñó que estuvo ¿qué? En un gran pez. Pero algo que debemos de considerar acerca de este hombre fue que habiendo escuchado la voz de Dios, no obedeció. No quiso obedecer. Pero si nosotros preguntamos por qué quiso huir Jonás del Señor,
La respuesta la tenemos en Jonás 4:1. Me dicen amén, por favor, cuando lo tengan. Dice, pero Jonás se apesumbró en extremo y se enojó. Aquí ya había ido a la ciudad de Nínive, ya había pregonado, el pueblo de Nínive se había arrepentido y esto apesumbró a Jonás y se enojó y oró a Jehová y dijo, ahora, oh Jehová, ¿no es cierto lo que yo te decía estando aún en mi tierra? ¿Por qué me apresuré a huir a Tarsis? ¿Por qué me apresuré a huir de ti? Porque sabía yo que tú eres Dios clemente y piadoso, tardo en enojarte y de grande misericordia, y que te arrepientes del mal. Porque quiso huir porque sabía que el Señor les haría misericordia. Pero él no quería que hubiese misericordia para otro pueblo que no fuese el judío, el hebreo. Ellos, los judíos, han tenido este pensamiento acerca de Dios, que solo ellos son los beneficiados de la bondad de Dios. Y está mal, porque Dios ha prometido bendecir todas las naciones de la tierra. Y gracias a que Él ha hecho esta promesa es que hoy estamos aquí tú y yo. Es gracias a la promesa de Dios que hoy podemos decir que somos salvos. Y también por esta razón es que Pedro, regresamos a Pedro, por favor. A Pedro, sí, al libro de los Hechos 10. Y esta es la razón por la cual también Pedro estaba perplejo acerca de lo que significaba la visión. Entre tanto, Pedro trataba de entender el significado de la visión. Y aquí hay algo importante. El varón de Dios, el Hijo de Dios, el que teme a Dios, cuando recibe un mensaje de parte de Dios, está tratando, está preguntando, le está pidiendo dirección a Dios para saber cuál es la voluntad de ese mensaje. ¿Sí se entiende, verdad? Dice, he aquí, sigue diciendo, he aquí, los hombres que habían sido enviados por Cornelio, los cuales preguntando por la casa de Simón, llegaron a la puerta. Lo que significa que los hombres que Cornelio el día anterior había mandado, eso está en versículos antes, ya habían llegado a la casa de Simón el curtidor y ya estaban preguntando por Pedro. Dice el 18, y llamando preguntaban si moraba allí un Simón que tenía por sobrenombre Pedro. Podemos ver que las instrucciones que el ángel le dio a Cornelio fueron muy claras y esto también pudo haber traído confusión a los moradores de la casa de Simón el curtidor. ¿Por qué? Porque si leemos antes entenderemos que fue enviado un soldado romano con dos de sus sirvientes. Pero hay alguna característica de este soldado que se menciona versículos antes, y es que este era un devoto soldado, es decir, un creyente, un hombre temeroso de Dios. Y cabe la pregunta, pero ¿será acaso que haya hombres ajenos al pueblo de Dios que sean temerosos de Dios? Ajenos a Dios, ajenos al pueblo, pero temerosos de Dios. La Escritura nos muestra que sí, que a pesar de que no se tiene la fe correcta, hay gente que teme a Dios. Y puede ser el caso de muchos que han estado en la religión católica. Mal encaminados, mal guiados, pero la fe es verdadera. Solo necesitan que se les muestre lo que es verdadero, como en el caso de Cornelio. Y creo que esta es una de las características que más le hacen falta a la humanidad en la actualidad. Hombres y mujeres que sean temerosos de Dios.
Porque si algo caracteriza a esta generación o a los hombres y mujeres de esta actualidad, es la falta de temor de Dios. Cada día podemos ver más ateos, cada día podemos ver más agnósticos, cada día podemos ver más cristianos que se dicen cristianos, pero que no aman a Dios. Sucedió que los dos hombres que acompañaban al soldado romano llegaron y llamaron a la puerta y preguntando por Simón, el que tenía por sobrenombre Pedro. Y dice el 19, y mientras Pedro pensaba en la visión, es decir, mientras Pedro cavilaba, pensaba y se preguntaba acerca de lo que el Señor le había querido decir, el Espíritu dice, y le dijo el Espíritu, ¿quién? El Espíritu, no su espíritu, sino el Espíritu de Dios, es decir, la tercera persona de la divinidad. ¿Sí o no? Porque nosotros creemos en Dios Padre, en Dios Hijo y en Dios Espíritu Santo. ¿Es así? Y esto es conforme a las Escrituras, es decir, conforme a lo que Dios ha revelado de sí. Y le dijo, he aquí 3 hombres te buscan, 2 sirvientes más un soldado te buscan. Levántate pues y desciende y no dudes de ir con ellos, porque yo los he enviado. ¿Quién los envió? Dios. Podemos entender que para este momento el Señor, a través de su Espíritu Santo, habla a Pedro para decirle lo que había de hacer y para que Pedro conociera qué era lo que significaba la visión. El 21 dice, entonces Pedro, descendiendo a donde estaban los hombres que fueron enviados por Cornelio, les dijo, he aquí, yo soy el que buscáis. ¿Cuál es la causa por la que habéis venido? Hasta ahí. ¿Qué fue lo que hizo Pedro? A la voz del Espíritu Santo, obedeció y descendió. Esta es, o por lo menos debería de ser, la respuesta que los hijos de Dios deberíamos de dar cuando el Señor nos habla, cuando el Señor se manifiesta a nosotros. Me imagino, pienso, esto es mi pensamiento, que muchos de nosotros hemos querido escuchar la voz de Dios audiblemente. Al menos ha sido el anhelo de algunos. Pero, ¿para qué queremos escuchar la voz de Dios si no obedecemos lo que Él ya nos ha dado? Y no estoy hablando de algo que no esté en la Escritura, porque si entendemos el mensaje completo de esta porción, el Señor le dijo a Pedro, mata y come. Y Pedro respondió rápidamente, no porque ninguna cosa común o inmunda he comido jamás. ¿Qué fue lo que hizo Jonás? Huyó del Señor, huyó de la presencia del Señor, y dice que de donde estaba fue a Jope y halló una nave que partía para Tarsis, y pagando su pasaje entró a ella para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia de Jehová. ¿Qué pasa con los que queremos escuchar la voz de Dios? ¿Por qué no obedecemos lo que el Señor nos dice? ¿Qué fue lo que hizo Jonás? ¿Obedeció? No obedeció, sino al contrario. Fíjense, Nínive, del lugar donde el Señor lo llamó a Nínive, a ir a Nínive, se dice que hay un aproximado de 800 kilómetros, que es un viaje más o menos como de aquí a Monterrey, pienso yo,
quizá un poco más, quizá un poco menos. ¿Parecido? 800. O a Laredo. Bueno, 800 kilómetros. Él no hizo eso, sino que al contrario se embarcó en un navío y pagando un pasaje para ir a un lugar que se encontraba, ¿saben a cuántos kilómetros? A 3,400 kilómetros de Jope. No quiso ir aquí a Toluca, no. Él quiso ir al otro lado del mundo para alejarse de lo que el Señor le había mandado hacer y de la presencia del Señor. Entonces, con esto podemos constatar que muchos deseamos o hemos deseado escuchar la voz de Dios. Muchos hemos anhelado oír la voz de Dios y alguno dice, es que a mí Dios no me habla. Es que no he recibido un mensaje. Y la pregunta es, ¿por qué queremos anhelar, por qué queremos o anhelamos oír la voz de Dios? Y como dijera el hermano Chuy, para hacer nuestra Gadarena gana, para hacer nuestra Gadarena voluntad. Oí a alguien decir esto: ¿quieres oír la voz de Dios? Lee tu Biblia en voz alta y escucharás la voz de Dios. ¿Quieren oír la voz de Dios en esta mañana? Acompáñenme, por favor. Marcos ahorita les digo cuál es. Marcos 12:30. Desde el 29 vamos a leer, por favor. Todos queremos escuchar la voz de Dios, ¿verdad? Vamos a escuchar la voz de Dios. Jesús les respondió: el primer mandamiento de todos es: oye, Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es, y amarás al Señor de tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento, y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que estos. Eso es escuchar la voz de Dios. ¿Quieren corroborarlo? Vamos al libro del Génesis, por favor. Capítulo 20. Éxodo 20. Así que si queremos escuchar la voz de Dios, vamos a escuchar la voz de Dios en esta mañana. ¿O te guías solamente por cosas maravillosas? Dice Éxodo 20, del 1 en adelante: y habló Dios todas estas palabras. ¿Quién habló? Dios, diciendo: yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. No tendrás dioses ajenos delante de mí. No te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni debajo, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Y hago misericordia a millares y a los que me aman y guardan mis mandamientos. No tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano. Acuérdate del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás
y harás toda obra, mas el séptimo día es reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú y tu hijo, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas, porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra y el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposo en el séptimo día. Por tanto, Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. ¿Quieren seguir escuchando la voz de Dios? Honra a tu padre y a tu madre, para que tus días se alarguen en la tierra de Jehová tu Dios, que Jehová tu Dios te da. No matarás, no cometerás adulterio, no hurtarás, no hablarás contra tu prójimo falso testimonio, no codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni ninguna cosa alguna de tu prójimo. ¿Escuchamos la voz de Dios? Sí. Eso es la voz de Dios. Así que si quieres escuchar la voz de Dios, lee tu palabra en voz alta o en voz baja, pero es palabra de Dios. ¿Qué nos hace pensar? Fíjense bien. ¿Qué nos hace pensar que si escuchamos la voz de Dios hará la diferencia en nuestras vidas? Quiero que entiendan bien esto antes de que saquen conclusiones. Permítanme explicarlo. ¿Qué nos hace pensar que si escuchamos la voz de Dios hará diferencia en nuestras vidas? Muchos piensan o esperan escuchar la voz de Dios para cambiar su manera de vivir. Pero la realidad es que el Señor ya nos dio su voz, su palabra para cambiar nuestras vidas. Entonces, ¿qué nos hace pensar que escuchar la voz de Dios hará que cambiemos nuestras vidas? Lo que pasa es que se está diciendo implícitamente que hasta que no se tenga la revelación de Dios audiblemente, se cambiará la vida. Y eso está mal, hermanos. Te voy a obedecer, pero cuando te escuche audiblemente. ¿Sí sabes lo que estás diciendo? Que lo que Él ha dado no es suficiente para cambiar tu vida. Una de las cosas que nuestro Señor Jesucristo enseñó mediante la historia de Lázaro y el hombre rico es que cuando el hombre rico pedía a Abraham que enviase a Lázaro para advertir acerca de los padecimientos a sus familiares, Abraham le dijo no. Dice, si no oyen a Moisés y a los profetas, ¿se persuadirán aunque alguno se levante de los muertos? No. Si ya tenemos la palabra de Dios, si ya tenemos la escritura por la cual nos regimos, ¿qué nos hace pensar que vamos a cambiar nuestras vidas cuando el Señor nos habla audiblemente? Un apologeta cristiano le preguntó a un ateo, ¿qué es necesario para que creas? Y el ateo le dijo, pues ver algo maravilloso, ver algo que sea maravilloso, que me corrobore la existencia de Dios. Eso es lo que espera un ateo. Y el apologeta cristiano le dijo, no. Aunque se hubiese señales y milagros en el cielo, tú no creerías a causa de tu rebeldía. Palabras más, palabras menos. Tú no creerías a causa de la incredulidad que hay en tu corazón. ¿Por qué no cambia tu vida a causa de la incredulidad que hay en tu corazón? Es decir, que si no somos capaces de entender que ya tenemos la voluntad de Dios para nuestras vidas y que está en la palabra de Dios, en la Sagrada Escritura, en la Biblia. Levanta tu Biblia, por favor. Eso es la palabra de Dios. Eso es la voz de Dios. No es un conjunto de letras y de frases, no.
Es el poder de Dios para transformar nuestras vidas. Es el poder de Dios en el cual Él ha revelado su voluntad para nosotros. Entonces, si no has cambiado tu manera de pensar, tu manera de hacer, teniendo la palabra escrita, ¿qué te hace pensar que la cambiarás cuando escuches al Señor? Y hay un ejemplo en la Sagrada Escritura. En la misma porción bíblica que leímos, en el Éxodo, yo se los leo si gustan, tomen nota. Éxodo 20, versículo 19. El pueblo le dijo a Moisés: habla tú con nosotros y nosotros oiremos, pero no hable Dios con nosotros para que no muramos. Escúchenme bien. Ese mismo pueblo que dijo eso es el mismo pueblo que momentos o tiempo después fue el mismo pueblo que se hizo un becerro de oro. Escuchó los mandamientos de Dios. Ese mismo pueblo que escuchó: yo soy Jehová tu Dios, no te harás imagen delante de mí. Ese mismo pueblo fue el que después se construyó un becerro de oro. Se hizo un becerro de oro. Entonces, le dijo Abraham al hombre rico: si no oyen a Moisés y a los profetas, ¿qué es la escritura? Moisés y los profetas. Si no oyen lo que ya tienen, si no oyen lo que ya se nos ha dado, ¿cómo pues cambiaremos? Lo repito una vez más. Aquel que dice: es bueno anhelar escuchar la voz de Dios. No se malentienda, por favor. Es bueno anhelar escuchar la voz de Dios, porque ¿cuántos de nosotros no anhelaríamos escuchar la voz de Dios? Pero escuchar para obedecer, ¿sí o no? O para hacer lo que se nos venga en gana. Ahí lo dejo. Todo aquel que quiere escuchar la voz de Dios para hacer su voluntad, implícitamente está diciendo que la palabra de Dios no le es suficiente para obedecer. Y debemos entender que Dios puede hablar cuando quiera, con quien quiera y en el tiempo que quiera, porque Él es Dios. Es la majestad del Señor. Y eso lo aprendimos la semana pasada. ¿Quieres que el Señor te hable? Ve a tu lugar de oración, porque el Señor se revela en la oración, en el lugar de oración, en el lugar secreto. Y aún fíjate bien, Dios se puede revelar y te puede hablar a través de Facebook, porque te hace conocer que estás pasando mucho tiempo en esa cosa, ¿verdad? Pero no es lo mismo, como aprendimos la semana pasada, no es lo mismo tomar tu tiempo y tu lugar para estar en comunión con Dios. No es lo mismo. ¿Quieres que Dios te hable? ¿Quieres que Dios te revele? Busca la comunión con el Señor. Porque si no, Facebook, Instagram y todas las redes sociales no nos van a ayudar a eso, hermanos. No nos van a ayudar a eso. Y Pedro le dijo, sigo en Hechos 10, 21 y 22. He aquí, yo soy el que buscáis. ¿Cuál es la causa por la que habéis venido? Y ellos respondieron, ¿cuál era el motivo? Cornelio, el centurión, varón justo y temeroso de Dios, y que tiene buen testimonio de toda la nación de los judíos, ha recibido instrucciones. ¿Qué recibió? Instrucciones de un santo ángel, de hacerte venir a su casa para oír tus palabras. ¿Qué fue lo que hizo Cornelio? Obedeció.
¿Qué fue lo que hizo Jonás? Desobedeció. Jonás es un ejemplo de que hay personas que escuchan la voz de Dios, y les aseguro que ha habido personas que han escuchado la voz de Dios y han hecho todo lo contrario. Porque, fíjense bien, en este lugar hemos predicado acerca del matrimonio, acerca de cómo el hombre debe comportarse con su esposa y cómo la esposa debe de comportarse con su esposo. Ahora, si hemos predicado acerca de esto, ¿no es palabra de Dios o es palabra de Dios? Es palabra de Dios. Entonces, ¿cómo es que se hace lo contrario? Porque hemos visto separaciones. ¿No oyeron la voz de Dios que decía, cuida a tu esposa, ama a tu esposa, respeta a tu esposa, séle fiel a tu esposa? Entonces, quizá, lo voy a poner entre paréntesis, porque luego, quizá no es palabra de Dios, pero sí es palabra de Dios, porque el Señor nos dice que amemos a nuestras esposas, esposas respetar a sus esposos. Entonces, ¿por qué no obra la palabra? Pregunta. Es que el hermano Josué soy yo. No, perdónenme, pero no. ¿Por qué un hombre sigue maltratando a su mujer? ¿Por qué una mujer sigue maltratando a su esposo? Porque se da el caso. ¿Por qué? Por la rebeldía del corazón del hombre. Pero eso sí, somos bien espirituales. Estoy esperando escuchar la voz de Dios para dejar a mi esposa. No, hermanos. De verdad. Y vale la pena preguntar para ti, ¿para qué quieres escuchar la voz de Dios? ¿Para seguir haciendo tu voluntad o para obedecer la voluntad de Dios? Jonás quiso huir del Señor y se le olvidó lo que dice el salmista en el Salmo 139:7. Yo se los leo. ¿A dónde me iré de tu espíritu? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? Si subiere a los cielos, allí estás tú. Y si en el Seol hiciere mi estrado, he aquí, allí tú estás. Si tomare las alas del alba y habitar en el extremo del mar, ¿a dónde se quiso ir? Hasta el otro extremo. Allí me guiará tu mano y me asistirá tu diestra. Si dijeres, ciertamente las tinieblas me encubrirán, aún la noche, fíjate bien lo que está diciendo la Escritura, aún la noche resplandecerá alrededor mío, aún las tinieblas no encubren de ti, ni la más profunda oscuridad nos aparta de la presencia de Dios. Y la noche resplandece como el día, lo mismo te son las tinieblas que la luz. ¿Podrá alguno huir de la presencia de Dios? Nadie. Y alguno podrá argumentar, es que Dios, fíjense bien, a muchos que han dicho, es que Dios me ha revelado que tú no eres la mujer de mi vida, por lo tanto, nos vamos a divorciar. ¿Es Dios? ¿Es Dios? No es Dios. Me voy a ir más fuerte. Debes de saber que en el libro de las Revelaciones, en el libro del Apocalipsis, el Señor dio un mensaje al apóstol Juan. Le da un mensaje a las 7 iglesias. Y cada mensaje inicia de esta manera, escúchame bien. Escribe al ángel de la iglesia en la Odisea, escribe al ángel de la iglesia en,
Y me imagino que ya saben quién es el ángel a que le escriben, ¿verdad? ¿Quién es? El pastor de la iglesia. El pastor de la iglesia es el mensajero de Dios. Es decir, que Dios ha dado su mensaje al pastor de cada una de las congregaciones y lo ha dado para que lo haga conocer. Ahora, ya tenemos el mensaje y al mensajero, ¿verdad? Pero ¿por qué si queremos escuchar la voz de Dios o recibir la revelación de parte de Dios, por qué no escuchamos al ángel de la iglesia de Casa de Oración Toluca, por ejemplo? Hermano, yo me imagino de los pastores se acercan a nosotros y nos dicen: estás cerrando el camino, estás fallando, estás torciendo. ¿No es él el ángel de la iglesia en esta congregación? Y no lo estoy sobreexaltando, de verdad. No son los ángeles que el Señor ha puesto para darnos los mensajes. ¿Y por qué, si Dios ha hablado muchas veces y de muchas maneras a través del pastor de esta iglesia, no se ha hecho la voluntad de Dios? Me tocó ministrar acerca de a una varona. Junto con mi esposa nos tocó ministrar acerca de una varona que estaba en unión libre con su esposo, y se le da el consejo de Dios. ¿Cuál es el consejo de Dios en caso de que una persona o un matrimonio viva en unión libre? Que se casen, ¿verdad? ¿Es la voz de Dios? ¿Sí o no? Sí. No es un consejo de hombres, quiero decirles. Y se le ministró y se le dijo: es que estás viviendo en fornicación. Es que la voluntad de Dios es que tú te cases, que estén unidos. Esa es la voluntad de Dios. No sé si haya alguno aquí en unión libre, pero ya de paso, ¿no? La voluntad de Dios es que estés casado, no que hagas lo que tú quieras, sino que te cases. Esa es la voluntad de Dios. Pues sucede que mejor dejaron de venir a la congregación. ¿Por qué? Porque no quisieron escuchar el consejo que viene de parte de Dios. Simple. Y no solo yo los ministré, los pastores los habían ministrado antes y les habían dicho. ¿Qué hicieron? No escucharon. Y si no has hecho la voluntad de Dios, escúchame bien, escúchame. Y si no has hecho la voluntad de Dios, ¿será acaso que la voluntad de Dios no coincide con lo que tú quieres? Fíjate bien lo que te estoy diciendo. Por ejemplo, voy a poner el caso de aquellos que viven en unión libre y que escuchando la voz de Dios, no, pero es que esa no es la voz de Dios. No coincide con lo que tú quieres. Tú quieres vivir en unión libre, pero la voz de Dios dice que debes de casarte como mandato divino. Pero hay otra parte en esta cuestión acerca de la fornicación o de los que viven en unión libre. Que uno se casa por convicción, porque uno ama a la persona que está a nuestro lado. Y puede suceder que, lo pongo para mí, yo viví mucho tiempo en unión libre, cerca de, no sé, no recuerdo, la verdad es que no, hasta ahorita me viene a la mente. Entonces yo vivía en unión libre. Y la palabra de Dios no coincidía con lo que yo quería. Pero vino un tiempo, y fue porque yo me iba a bautizar, que me casé. Pero hoy puedo decirte, hermano,
que para casarte y para estar conforme al corazón de Dios, debes de amar a la persona que está a tu lado. Debe de haber una convicción para que estés con ella y para que vivas con ella. Sí, el Señor es el que nos fortalece para salir adelante en los problemas. Sí, el Señor es el que nos da el entendimiento, pero también debe de haber la convicción de que nos amamos el uno al otro. Algunos pensarán, no, pues me voy a casar pues para cumplir con Dios. Estás haciendo mal, quiero decirte, porque debe de haber amor para que tú puedas casarte y el Señor selle el pacto matrimonial. ¿Sí o no? Ya se quedaron, ya vi varias caras. Vamos a tener casamientos próximamente. Sí, masivos. Debemos entender algo, hermanos. La voluntad de Dios se cumple porque es su voluntad y porque lo va a hacer. Y te pregunto, ¿con cuál de ellos te identificas? ¿Con Pedro? ¿Con Cornelio? ¿Con Jonás? ¿Con cuál de los tres te identificas? Dos de ellos obedecieron cuando el Señor les habló. El ángel le dijo a Cornelio, envía, y él envió gente. El Señor le dio visión a Pedro y él, aun cuando no la entendía en su totalidad, estaba atento. Y el Espíritu le habló y le dijo, desciende, y descendió, obedeció. Pero en el ejemplo que tenemos de Jonás, él hizo lo contrario. Pero nosotros nos vamos a dar cuenta de que la voluntad de Dios se va a cumplir, porque aún en Jonás, dice que abordó el navío y que una gran tormenta vino sobre la mar y tuvo que ser desechado por la tripulación y tuvo que ser tragado por un gran pez. No era una ballena, un gran pez. Y dice Jonás 2:1, si gustan lo leemos. Entonces oró Jonás a Jehová, su Dios, desde el vientre, y dijo, invoqué en mi angustia a Jehová, y él me oyó. Desde el seno del Seol clamé, y mi voz oíste. Me echaste a lo profundo, en medio de los mares, y me rodeó la corriente. Todas tus ondas y tus olas pasaron sobre mí. Entonces dije, desechado soy delante de tus ojos, mas aún veré tu santo templo. Las aguas me rodearon hasta el alma, rodeóme el abismo, el alga se enredó en mi cabeza. Descendí a los cimientos de los montes, de la tierra, echó sus cerrojos sobre mí para siempre, mas tú sacaste mi vida de la sepultura. Oh Jehová, Dios mío, cuando mi alma desfallecía en mí, me acordé de Jehová, y mi oración llegó hasta ti en tu santo templo. Los que siguen vanidades ilusorias, su misericordia abandonan, mas yo con voz de alabanza te ofreceré sacrificios, pagaré lo que prometí. La salvación es ¿de quién? De Jehová. Y mandó Jehová al pez. ¿A quién mandó? Al pez. Y vomitó a Jonás en la tierra. El 3:1 dice, y vino palabra de Jehová por segunda vez. Es decir, que se iba a hacer o se iba a hacer. ¿Quisiera o no quisiera? Esto, tu rebeldía y mi rebeldía no cambian la voluntad de Dios, debes de saber. Solamente demora un poco más las cosas. ¿Cambiará la voluntad de Dios para nuestras vidas? No. Puede suceder que seamos rebeldes a la voz de Dios. Puede ser que seamos rebeldes a lo que Dios ha hablado muchas veces. ¿Y cómo? Y de muchas maneras. Pero la voluntad de Dios se va a cumplir. Y puede suceder que en la rebeldía tengamos que pasar por una grande tormenta. Quizá tengamos que ser arrojados a un mar.
quizás tengamos que ser tragados por un gran pez. ¿Y sabes qué significa eso? Aflicción. ¿Por qué? Por tu rebeldía y por mi rebeldía. Una cosa es segura, que la voluntad de Dios se va a cumplir, sí o sí. Dice Jonás 3:3, y se levantó Jonás y fue a Nínive conforme a la palabra de Jehová, y era Nínive ciudad grande en extremo, de 3 días de camino, y comenzó Jonás a entrar por la ciudad. Caminó de un día y predicaba diciendo: de aquí a 40 días Nínive será destruida. Y los hombres de Nínive creyeron a Dios y proclamaron ayuno y vistieron de cilicio desde el mayor hasta el menor de ellos. Y se cumplió la voluntad del Señor. A pesar de lo que un hombre pueda querer, la voluntad de Dios se cumplió y se va a cumplir. Hechos 10:22 dice: ellos dijeron: Cornelio el centurión, varón justo y temeroso de Dios, y que tiene buen testimonio en toda la nación de los judíos, ha recibido instrucciones de un santo ángel para hacerte venir a su casa para oír tus palabras. Entonces Pedro, haciéndoles entrar, los hospedó, y al siguiente día, levantándose, fue con ellos, y le acompañaron algunos de los hermanos de Jope. ¿Obedeció? Sí. Ahora, algo curioso, que cuando el Señor manda a Jonás, Jonás parte de Jope para ir a Tarsis. Es curioso. Y en el mandato que el Señor le da a Pedro, Pedro parte de Jope para Cesarea. De un mismo punto partieron, uno para hacer la voluntad de Dios y el otro para desobedecer la voluntad de Dios. Vale la pena preguntar: ¿te diriges a Tarsis o a Cesarea? ¿A dónde vas? ¿A Tarsis o a Cesarea? Y alguno preguntará: ¿cuál es la voluntad de Dios para mi vida? Muchos tienen esa pregunta. ¿Cuál es la voluntad de Dios para mi vida? Y la voluntad de Dios ya ha sido revelada a través de las Sagradas Escrituras. La voluntad de Dios para tu vida es que un día estés delante de la presencia del que vive y reina por los siglos de los siglos. Ese es el propósito principal. Ese es el propósito que tenemos los hombres en esta tierra. Que un día alabemos y adoremos por la eternidad al que vive por los siglos de los siglos. Ya está revelada. ¿Cómo debes de comportarte estando en tierra? Bueno, también ya ha sido revelado. La Escritura tiene muchos ejemplos acerca de cómo comportarnos, acerca de los demás, con nuestros jefes, con nuestros empleados, con nuestros padres, con nuestros hijos, con nuestros nietos, con nuestra esposa. Entonces la palabra, la voz de Dios ya ha sido dada. Quizá puede suceder que no entiendas en la totalidad lo que Dios quiere de ti. En la totalidad. Pero una cosa es segura, que ya debe de estar en tu persona. Y es que debes de ser transformado. No, ninguno de nosotros puede permanecer igual a antes de creer en Cristo a después de creer en Cristo. Antes teníamos un viejo hombre, mas después de Cristo tenemos ¿qué? Un nuevo hombre. Entonces, la voluntad de Dios para tu vida ya ha sido revelada. ¿Qué falta?
¿Qué falta? Cumplirla, obedecer. Obedecer. Y si por alguna razón ha sido un Jonás que se ha rebelado a Dios y ha ido en contra de Dios todo este tiempo, pues debes de saber que Dios es Dios de misericordia y que siempre hará misericordia. No una vez, hermano, no 2 veces. Es un error pensar que cuando caes tienes que estar caído. No. Dice la Escritura: si 7 veces cae el justo, 7 veces lo levantará el Señor, lo levantará Jehová. Si por alguna razón te has rebelado en contra de Dios y has padecido, porque la verdad es que ¿qué padecer es fuera de Dios? Hoy yo te invito a que dejes tu rebeldía, a que seas obediente a Dios. Quizá quieras esperar hasta escuchar la voz de Dios, porque hay personas que dicen: cuando escuche la voz de Dios, ese día cambiaré. No, hermano. Cambiar es a partir del momento que entiendes el mensaje que se te está entregando. Obedecer es a partir de entender lo que Dios te ha llamado a hacer. Obedecer. Ya no seas más Jonás, mejor seamos Pedro, y me incluyo contigo. Estén en pie, vamos a orar. Inclinen su rostro. Sé que muchos hemos cerrado el camino, que hemos sido como Jonás. Pero hoy es buen día para que tú le pidas perdón a Dios y te reconcilies con Dios y que vuelvas tu vida a Dios. No sigas siendo más rebelde, porque lo único que va a suceder es que vas a seguir padeciendo, vas a seguir sufriendo, vas a seguir pasando por una grande tempestad, vas a seguir siendo tragado por un gran pez, vas a seguir imagínense el pez, estando en la inmundicia, en la inmoralidad. Yo te invito ahí en tu lugar. Ponte a cuentas con Dios. Mi hermano Oscar, al iniciar la alabanza, dio un tiempo para que nos pusiéramos a cuentas con el Señor. Ponte a cuentas con Dios. Ahí en tu lugar clama a Dios. Pídele perdón al Señor por tu rebeldía, por tu testarudez, por tu mal proceder, por no ser humilde, y en humildad pídele perdón a Dios. Lo más difícil es reconocer, como Jonás, que ir en contra de la voluntad de Dios nos va a traer calamidad. Va a ser de los matrimonios algo donde no se pueda vivir. Va a ser de esta vida algo donde no se pueda vivir. Pero no seas más rebelde, Señor y Dios. En esta mañana, Padre Celestial, en esta tarde, Señor mi Dios,
Venimos delante de ti como iglesia, como congregación, como personas, como individuos, reconociendo que estar fuera de tu voluntad, Señor mío y Dios mío, solo puede traernos calamidad, solo puede traernos llanto, solo puede traer ruina a nuestra vida, a nuestro matrimonio, a nuestra relación con nuestros hijos, a nuestra relación con nuestros hermanos. Solo puede traer ruina el estar fuera de ti, Señor. Por eso tu palabra dice: y de manera que aquel que está en Cristo, nueva criatura es. Todas las cosas son hechas nuevas. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Y si hemos estado fuera de tu voluntad, Señor mío y Dios mío, clamamos por tu perdón, clamamos por tu misericordia, clamamos porque tú vuelvas a hacer en nosotros tu buena obra, Señor. Yo sé que tú eres el que restaura, Señor mío. Yo sé que tú eres el que levanta al caído, porque tu palabra dice que si 7 veces cae el justo, 7 veces tú lo levantas, oh Señor. Te ruego por todos los que han caído, por los que hemos caído, porque en algún momento, Señor, en algún momento caímos, Señor. Y sí, Señor, me acuerdo de aquellos días, pero me acuerdo más del día que me rescataste y hubo gozo en el cielo. Y así, Señor mío, te clamo a ti por mis hermanos, clamo a ti por mis hermanas, clamo a ti por los jóvenes, para que tú obres en ellos. En tus manos, Señor, estamos. A ti te bendecimos, a ti te adoramos, porque sabemos que eres Dios y Dios de misericordia, y que vas a obrar para bien de nuestras vidas, que has obrado para bien de nuestras vidas. Por lo demás, Señor mío, solamente necesitamos tu bendición, tu misericordia sobre nosotros. Gracias, Señor, en esta mañana. Gracias, Señor mío, en esta tarde, por todos nosotros, por habernos rescatado y por habernos hecho hijos. Y si hijos, herederos. A ti sea la gloria, a ti sea la honra, a ti el honor.